constantemente estamos viviendo bajo la doctrina del miedo, que si nos están drenando, que si somos víctimas, que si nosotros estamos porque, o sea, básicamente seríamos entonces los únicos dentro de la creación que no tienen una defensa. The video is about to start. Don't forget to subscribe and turn on notifications. There we go! Hola a todos, mi nombre es Gustavo y este es el mundo de Gustavo en español, Gustavo's World. Y se preguntarán por qué estoy hablando en español, y es porque me han pedido muchísimo que empiece a hacer estos programas en español. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a hacer los programas en español. No todos, pero algunos. Y como ustedes ya saben, esta es Burbujita, es su co-host, no sé, co-anfitriona creo que se dice. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos a la señora Farah. ¿Quién es Farah? Yo nací en La Habana, así que soy cubana. Me he dedicado toda la vida a estudiar la espiritualidad, tengo licenciatura en teología, tengo otros cursos, hice un curso de milagros, tengo muchísimos cursos más, consejería familiar, demás y demás, así que me he dedicado toda la vida a trabajar todo lo que es estos temas espirituales. Wow. La otra parte, bueno, ya en esta encarnación llegué con ella, los viajes astrales, todo lo que se le llama mediunidad y todas estas manifestaciones espirituales de las cuales traje bastante en esta encarnación. O sea, básicamente, según mi creencia, como siempre te digo, y la mía, a lo que he podido llegar a conocer, que como siempre hablamos, por mucho que parezca ínfimo, comparado con todo lo demás que tenemos que aprender, pues a eso me refiero. O sea, básicamente a que estamos otra vez trabajando lo que tenemos pendiente, ayudando a otros a avanzar, un cuerpo diferente, pero la misma alma. Ok, entonces, para clarificar a todo el mundo, eso es bien importante. Este programa es un programa de carácter espiritual. Y usualmente nosotros nos confundimos, pensamos que la espiritualidad es la religión, etcétera, pero esto es netamente espiritual. Y para ser más claros y más concisos, la espiritualidad está dentro de tu corazón. En lo más profundo de tu corazón es donde habita tu espiritualidad. Y entonces, si tú crees que eso es espiritual, es espiritual. Si tú crees que eso no es espiritual, no es espiritual. Tú sigue tu intuición. Entonces, nosotros no estamos tratando de decir en ningún momento en este programa que lo que nosotros estamos diciendo es la verdad. Tu corazón va a decidir si es la verdad o no. Tú solo escucha, ten la mente abierta, el corazón abierto y de ahí saca tus propias conclusiones. Tú me has explicado que de niña tú como que sufriste mucho porque tú pensabas que era normal, que todo el mundo veía las mismas cosas. Así y cuéntame más de eso, ¿qué fue eso? Fue complicado porque fue, o sea, los que hemos nacido con esta condición latente, entendemos que es muy complicado, sobre todo en la niñez. Por suerte mi familia era una familia que, aunque no entendía todos los términos que se estaban manifestando con mi persona, podían comprender que había algo diferente en mí y pudieron trabajar en ello sin que fuera muy traumática mi experiencia, ¿no? No era difícil verme conversar con los que yo entendía que eran mis amigos, o, tú sabes, siempre estaba, entonces para las personas siempre estaba sola, pero es que en realidad no estaba sola. Lo que no podía era diferenciar. Cuando tuve más o menos unos 12 años que empecé a ver un poco más la realidad, empecé a preguntar por ciertas personas que para mí eran personas que veía diariamente, y entonces pude entender
que lo que yo veía no lo veía nadie más. Y fue muy chocante porque siempre me costó, o sea, estaba pequeña, no podía determinar. Todavía he pasado mis momentos en los que no sé, o sea, me doy cuenta después que no es una persona que está encarnada, porque tú sabes, se desaparecen o por otro tipo de espiritualidad, son muchos años ya, muchos años con lo mismo. Farah, ¿tú a qué te dedicas en estos momentos? O sea, lo que hago es básicamente leer tarot, también estoy escribiendo, ya sabes que... Cierto, los libros. Sí. Y los viajes astrales, pero tú sabes ya que los viajes astrales para mí no es algo que estoy enseñando directamente. Sí. Porque como tú sabes, elijo una sola persona, trabajo con ella hasta que esta persona no termina. Ajá. Y entonces sigo adelante con otra persona ayudando a evolucionar. Pero Gracias. si lo que hago es más tarot. Y bueno, escribir que me gusta mucho, la verdad. Además, me parece que puedo comunicar cosas que a lo mejor no pudiera transmitir de uno en uno. Así que los libros me parecen una buena forma de... Algunos están haciéndose y otros ya están disponibles en Amazon. Y están en español. Así que la gente que desee comprar los libros de Farah, ahí van a tener un link en la descripción del video y los pueden obtener. En estos momentos que se vive tanto esta dualidad, porque estamos viviendo una dualidad que no se puede negar, o sea, estamos en el bien, el mal, ángeles, demonios, bonito, feo, malo, bueno, bla, bla, bla. Entonces, háblame de toda esta dualidad, de los ángeles, de los demonios. Definitivamente estamos viviendo tiempos donde todo es una dualidad, el bien, el mal, los ángeles, los demonios, o sea, es blanco y negro. No se dejó un margen para el gris en este caso. Dentro de estos planos vamos a encontrar diferentes manifestaciones que, como estábamos hablando, las personas pueden interpretar como luz u oscuridad, o sea, entidades de derecha, entidades de izquierda, o lo que se llaman así más categóricamente ángeles, demonios, entidades positivas, entidades negativas. No es menos cierto que sí existen ambos tipos de entidades, pero no es. Voy a explicar mi punto. El problema es que nos han puesto en medio de una guerra. ¿Ok? Si vamos a hablar de filosofías, dogmas, creencias, demás y demás que tiene la humanidad hoy por hoy, que nos rigen porque de esto nos están educando y en esto nos etiquetan desde que nacimos, ¿ok? Hay una lucha que nosotros no podemos ver, es una lucha intensa de la cual nosotros somos víctimas pasivas, que no podemos hacer otra cosa que rezar o buscar un bando o unirte al otro. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, las personas que dicen, oh, yo soy solo luz, 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 o están los otros que se van al otro extremo y piensan que el satanismo es una manifestación de anarquía y todas estas cosas que vemos en el mundo. Ok, hay entidades que son positivas al contacto con nosotros, mientras hay entidades que no son positivas, pero no es porque estén en una guerra. Constantemente estamos viviendo bajo la doctrina del miedo, que si nos están drenando, que si somos víctimas, que si nosotros estamos porque, o sea, básicamente seríamos entonces los únicos dentro de la creación que no tienen una defensa. Entonces, para mí, esta dualidad solo existe con un propósito, y es el propósito de que se sostenga esta creación a través de la cual nosotros estamos evolucionando. Por eso es que ni el bien ni el mal son algo que estén en una guerra permanente, sino que coexisten. O sea, si tú te vas a los planos de existencia, a otros planos de existencia, ya sea más densos o más sutiles, tú puedes encontrar entidades. Por ejemplo, cuando se habla de cuarta dimensión, se dice que en esta dimensión hay entidades que son muy negativas al contacto humano.
De eso lo expliqué bastante en el libro. Sin embargo, es bien interesante poder entender que muchos de estos seres que están en esta cuarta dimensión son entidades de alto rango que se autosacrifican, porque esto es como un sistema rotativo, y cada cierto tiempo estas entidades de alto rango, lo que los hombres llaman ángeles, serafines, querubines, todas estas entidades, hacen un proceso y dejan toda su esencia y entonces vienen a trabajar y a dirigir lo que son los constructores, que ahí entonces tendríamos que entrar en los elementales, que siempre se está hablando, porque los elementales, pero en realidad no se entiende que estas entidades no son positivas al contacto, porque nosotros tenemos los 4 elementos en nosotros. ¿Entiendes? Por ejemplo. Entonces, si no hay una sintonía con estos elementos, el contacto lo que nos crea sería, vamos a ponerle un cortocircuito. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and turn on notifications. That's clicking on the little bell. Comment all you want. If you enjoyed the video, please give it a like. Don't forget to subscribe to grow the community. And also, don't forget to follow our social media. And if you want to go ahead and share this video in all your platforms, share the love. Till next time! Bye!